Vamos a hacer ahora un ejemplo de estudio completo de funciones, en este caso racionales, recordando el esquema que dijimos cuando hicimos las polinómicas, que para el estudio completo es fundamental. Siempre estudiaremos dominio, cortes con los ejes, signo, asíntotas, monotonía, curvatura y luego ya podremos representarla. Para representarla voy a ir haciéndolo puntito por puntito para que lo veamos más claro en una hoja aparte. Bueno, pues vamos a empezar. Tenemos esta función racional y para calcular el dominio tengo que descartar los valores que anulen el denominador. De manera que el dominio de esta función son todos los reales menos más menos 1, porque son los dos valores que hacen 0 el denominador. Vale, seguimos entonces. Ahora vamos a calcular los puntos de corte con los ejes. El punto 2, vamos a hacer el corte con el eje de las íes, es decir, cuando x vale 0. Si sustituyo x por 0, me queda 0 partido 1, queda 0, así que corta en el punto 0, 0. Y corte con el eje de las x, la y es 0. Tengo que igualar esta función a 0, que como es muy sencillito, esto se hace 0 cuando x vale 0, así que de nuevo tenemos el punto 0, 0. Así que sabemos que la gráfica, que nuestra función, va a cortar justo en este puntito. Vale, una cosa menos. Bueno, por cierto, ya que estamos, recordar que del dominio vamos a tener que descartar el más menos 1. En más menos 1 vamos a tener asíntotas, pero bueno, de eso ya hablaremos, así que aquí tendremos que tener cosas en cuenta. Ahora vamos a hablar del signo de la función. Este es el apartado 3. Para estudiar el signo, una cosa que no hacíamos en las polinómicas y aquí debemos hacer es no solo añadir los valores que cortan al eje de las x, sino también los valores que hacen 0 el denominador, los de fuera del dominio. Así que vamos a hacer lo siguiente. Es muy importante no olvidarnos de esos valores que están fuera del dominio a la hora del signo. Como 0 corta el eje, pues ponemos el 0, luego vamos a poner el 1 y vamos a poner el menos 1. Entonces, vamos a dar un valor entre 0 y menos 1. Pues podría ser perfectamente menos 0,5. Si yo sustituyo menos 0,5 en la calculadora, tendría que hacer lo siguiente. Voy a hacerlo solo una vez para que lo veáis. Tendría un denominador. En el numerador tendría 0,5 elevado al cubo, porque esa es mi función, x al cubo. Y en el denominador tendría 1 menos 0,5 elevado al cuadrado. Esto en lugar de hacerlo operando lo podemos hacer pensando. El resultado es positivo porque me he equivocado y he sustituido por 0,5. Pero bueno, ya que estamos, pues lo pongo aquí. Yo aquí sustituiría f de 0,5 y me queda positivo. Bueno, viendo esto es muy sencillo ver que si lo hago con menos 0,5 me va a quedar negativo porque voy a tener el numerador negativo, sin embargo el denominador positivo. Aquí me quedaría que f' de menos 0,5 es mayor que 0. Casi no me cabe, perdón. Luego tengo que sustituir por un valor mayor que 1 en la función y por un valor menor que menos 1. Si sustituyo por un valor mayor que 1 en la calculadora, ya sea 2, por ejemplo, me va a quedar negativo. f de 2 me queda negativo. Y si sustituyo por 1 negativo en la calculadora, por ejemplo, por menos 2, f de menos 2 me va a quedar menos entre menos, que me da más. Como os digo, o lo pensamos, pensando que aquí menos 2 es negativo y aquí también me va a quedar negativo, o bien usamos la calculadora sin problema. La cosa es que ya tengo el signo de la función. Vamos ahora a mi gráfica y vamos comparando mi resultado con la gráfica. Entonces, de menos infinito a menos 1 va a ser positiva. Es decir, vamos a hacer aquí separaciones para que lo veamos. Todo con lápiz para si necesitamos luego borrar algo. Menos 1 he contado signo. En 0 he contado, no voy a representarlo porque ya tengo el eje. Y en 1 también he tenido en cuenta el signo. No me ha quedado muy simétrica mi gráfica, pero bueno. Vale.
Pues si de menos infinito a menos 1 va a ser positiva, yo todo esto de aquí ya lo descarto, no lo necesito. Esto ayuda mucho para luego entender y representar bien la función. Entre menos 1 y 0 me ha dado positiva. También. Perdón, aquí dije positiva, pero había dicho... Me equivoqué, es negativa, chicos? Lo dije hablado, creo que dije negativa y he puesto positiva ahí. Si me va a dar negativa, quiere decir que todo esto de aquí, toda la parte positiva, la puedo descartar. Aquí sé que no voy a dibujar. Luego de 0 a 1 me daba positivo, así que todo lo negativo fuera. Chin, chin. Y luego de 1 en adelante me queda negativa, así que todo esto de aquí descartado. Bueno, pues vamos a nuestro punto 4, que son las asíntotas. Asíntotas de la función, ya que estamos, recordamos un poquito cómo era. En las asíntotas verticales recordamos que eran los puntos que estaban fuera, los candidatos, los que estaban fuera del dominio, y tengo que tener en cuenta que el límite cuando x tiende a más menos 1, en este caso, puedo hacerlo por separado si lo prefiero, de la función, da infinito. Si no diera infinito, no podría hacerlo. Entonces vamos a estudiar tanto por la derecha como por la izquierda. Pero ojo, esto va a ser muy fácil porque hemos hecho el signo. Entonces no va a hacer falta que haga más. El límite cuando x tiende a más infinito, a más 1 de la función, a más 1 por la derecha de la función es a la derecha de 1, que como vemos aquí es negativo, ¿no? Pues eso quiere decir que da menos infinito. Si no os sentís cómodos comparándolo con el signo, podéis hacerlo como lo hacíamos hasta ahora. El límite cuando x tiende a más 1 por la izquierda de la función, aquí nos daba positivo, porque a la izquierda de 1 este entorno es positivo. Así que va a dar más infinito, sin necesidad de ponerme a operar de nuevo. Como digo, quien quiera lo puede hacer. Esto es para la asíntota vertical en x igual a 1. Ahora vamos para la asíntota vertical en x igual a menos 1. De la misma manera hago menos 1 por la derecha, menos 1 por la derecha de la función, y hago menos 1 por la izquierda, cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de la función. Vale, menos 1 por la derecha. A la derecha de menos 1, si me voy al signo, veo que era negativo. Así que esta asíntota aquí se va a ir para abajo. Y a la izquierda, izquierda, ¿lo estoy haciendo bien? Sí, a la izquierda era positivo, así que la asíntota aquí se va a ir para arriba. Vale. Las voy a dibujar luego, pero ahora vamos a ir comparando. Las voy a dibujar cuando tenga todas las asíntotas ya hechas. Pero bueno, yo ya sé, por ejemplo, en 1, que a la derecha de 1 se me va para más infinito. Esto es 1 y esto es la derecha, ¿no? Entonces yo ya sé, perdón, he dicho más, pero era menos, ¿vale? Que a la derecha de 1 se me va muy para abajo. Vamos a dejar esta raya un poco más marcadita, porque ya de paso nos va a valer de asíntota. Pues yo sé que aquí la función baja. Y sé que a la izquierda de 1 es positiva, así que yo sé que aquí la función sube. Ahora en menos 1. A la izquierda de menos 1, perdón, a la derecha de menos 1, me daba negativo. Menos 1, derecha, negativo. Pues para abajo. Me daba menos infinito. Y a la izquierda de menos 1 me daba más infinito. Esto es menos 1, esta es su izquierda y me da más infinito, pues se me va muy para arriba. Ya estamos. Por ahora tengo un esbozo de las verticales. Vamos a pensar ahora si tiene asíntotas oblicuas. Recordamos que para tener asíntotas oblicuas lo que tenía que ocurrir es que la función, cuando tienda a algún valor, cuando tienda a infinito, me dé el valor. Asíntotas, he dicho oblicuas y todo el rato estaba pensando en mi cabeza horizontales, ¿vale? Perdón. El límite cuando x tiende a infinito de la función me da una constante, a más menos infinito. En nuestro caso, como el numerador es mayor que el denominador, siempre nos va a dar más menos infinito. De manera que ya también tenemos el comportamiento asintótico. Cuando tiende a más infinito, me va a quedar positivo. Y cuando que coincide, no me va a dar... Bueno, eso ahora lo vemos, pero no tenemos asíntotas horizontales. Y luego vamos a hablar de las asíntotas oblicuas,
que si recordáis, si tenía ¿cómo se llama? El numerador un grado más que el denominador, siempre iba a haber asíntota oblicua y se podía hacer de dos maneras. Yo la voy a hacer así, x al cubo entre 1 menos x al cuadrado. O lo que es lo mismo, x al cubo dividido entre menos x al cuadrado más 1. Porque prefiero ordenarlo por el grado. También podéis hacerlo con la formulita y con los dos límites que hay que calcular. Yo ahora tengo que pensar por qué tengo que multiplicar aquí para que luego aquí me dé un x al cubo y restarlos. Pues tendría que multiplicarlo por menos x, porque por el menos y menos hace más y luego le cambio el signo, como en las divisiones. Menos x por más 1 me da menos x. Y menos x por menos x al cuadrado me da más x al cuadrado, al cubo. Que como os recuerdo, como hacíamos con la división normal, cambiábamos el signo, menos y más. Este y este se va y me queda x. Como este grado ya es menor que este, la asíntota oblicua es y igual a menos x. Vale, fenomenal. Entonces ahora voy a intentar representar la recta y igual a menos x. La recta y igual a menos x pasa por 0, 0 y pasa, por ejemplo, por 1 menos 1. No he dibujado en el eje de las y's, pero lo dibujo ahora mismo. Más o menos sería aquí. Menos 1. Entonces es la recta que pasa por este puntito y más o menos por este puntito. Así que vamos a representar la oblicua. Cojo una regla para intentar hacerlo pues, lo mejor que pueda. Y la voy a representar así. Pi, 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 pi. Vale. Si quiero, me voy dejando yo mis notitas de por qué hago esto, ¿no? Esta es mi asíntota oblicua y igual a menos x. Ahora, ya tengo esto. Muy bien. Y vamos a ver asíntotas. Ahora toca el puntito 5, que es monotonía y extremos relativos. Pues monotonía, tengo que hacer la derivada igualar a 0. Es la derivada de un cociente. F' de x es derivada del numerador por denominador sin derivar. 3x cuadrado por 1 menos x al cuadrado. Menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es menos 2x. Partido por el denominador elevado al cuadrado. Si hago estas operaciones, me vais a creer que da 3x cuadrado menos x a la 4. 3x cuadrado menos x a la 4 entre 1 menos x cuadrado al cuadrado. Vale. Como decíamos, yo tengo que igualar esto a 0. Ay, perdón que no lo veis. Tengo que igualar esto a 0 y sacar los posibles candidatos a extremo relativo. Como sacaría factor común al x al cuadrado, una de las soluciones me va a dar x igual a 0. Otra va a ser x igual a más raíz de 3. Vaya 3. Y la otra va a ser menos raíz de 3. Vale. Estos son mis candidatos a extremo relativo. Bueno, en general, si no me piden la curvatura, aquí como lo vamos a hacer completo, no nos va a dar igual, pero si no me pidieran la curvatura, yo podría hacer esto, bueno, siempre puedo, o estudiar el signo de la primera derivada o calcular la segunda derivada. En este caso, como además voy a calcular la curvatura, pues ya que estoy, hago la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada de la función, de nuevo al ser un cociente es, ya vamos a poner el denominador 1 menos x cuadrado a la 4, elevado al cuadrado. Y nos queda el numerador sin derivar, derivada. 6x menos 4x3, paréntesis por el denominador sin derivar, 1 menos x cuadrado al cuadrado, menos el numerador sin derivar, que es 3x cuadrado menos x4, por la derivada del denominador, que por ser, lo podíamos o bien desarrollar, hacer la identidad notable y derivar cada cosa, o utilizar la regla de la cadena. Yo prefiero la regla de la cadena, 1 menos x cuadrado, que es 2 por esto, por la derivada de lo de dentro, por menos 2x. Bueno, si esto lo operamos, nos queda así, 6x más 2x cubo.
el numerador y el denominador nos queda 1 menos x cuadrado elevado a 3. Bueno, estaban un poco chapuceros. Entonces ahora yo puedo estudiar el signo de la segunda derivada en mis 3 candidatos. Vale, pues vamos a por ello. Calculo el f' de mi primer candidato, que es 0. Luego voy a calcular f' de mi segundo candidato, que es raíz de 3. Y por último voy a calcular el mismo, pero con negativo, menos raíz de 3. Vale. Si sustituyo y opero, me vais a creer, aquí sale 0, evidentemente, todo es 0. Aquí solo me importa el signo de raíz de 3, que me queda, en este caso, positivo, y en este caso me queda negativo. No, perdón, chicos. En menos raíz de 3 me queda positivo y en más raíz de 3 me queda positivo si no me equivoco. Sí. O sea que en el positivo me da negativo y en el negativo me da positivo. Cuando la segunda derivada es 0, ya habíamos visto que no va a ser un extremo relativo, va a ser un punto de inflexión. Inflexión. Así que ya de paso estamos calculando el apartado 6. Cuando la segunda derivada es negativa, me queda un mínimo. Así que, aquí en raíz de 3, segunda derivada negativo, tenemos un mínimo relativo. Máximo relativo. Y si la segunda derivada, a ver, por Dios, todo el rato estoy equivocando. Si da negativo, es máximo, sí. Y si esto da positivo, vale, pues es un mínimo relativo. Ay, los signos cómo me cuestan. Mínimo relativo. Vale, pues ya estamos. Tenemos un máximo en raíz de 3, un mínimo en menos raíz de 3 y vamos a tener un punto de inflexión en x igual a 0. Así que ya no hace falta que hagamos muchísimo del apartado 6. Como lo hemos hecho en el puntito 5, ya solo vamos a estudiar el signo de la derivada para ver su curvatura. El signo de la segunda derivada. En mis candidatos a punto de inflexión. Si sustituyo por un valor menor que 0, en la segunda derivada, por ejemplo en menos 1, me vais a creer que nos queda positivo. Así que me queda así, sonrisita. Y si sustituyo por un valor mayor que 0, por ejemplo el 1, no, perdón chicos, el menos 2 y el 2, me va a quedar negativa. Así que se pone triste. Cóncava, convexa. Vale. Bueno, pues ya sé bastantes cosas. El apartado 5 y el apartado 6 es lo último que me quedaba para representar mi función, aunque con el signo y las asíntotas ya tenía casi todo. Entonces, yo sé que en 0, en menos raíz de 3, recordamos que voy a tener un mínimo. Menos raíz de 3, bueno, no sé cuánto vale, pero es más o menos menos 1,7. Así que vamos a ponerlo aquí. Menos raíz de 3, ¿vale? Como es positiva y tiene que estar entre las dos asíntotas, por cierto, si está entre las dos asíntotas, tiene que hacer así. Y si aquí también tengo otra asíntota, por aquí la función también se tiene que ir. Entonces ya queda bastante representada la función. Por aquí asíntota y por aquí también, y vamos a alcanzar hasta el mínimo. Pues bajará, bajará, bajará y luego subirá. Ahora, pasa por el 0, 0 y va de menos infinito a más infinito. Por cierto, aquí la curvatura no cambia. Pues bueno, aunque la curvatura es un poco difícil de hacer, tenemos que conseguir que haga una especie de sillita. Y aquí cambia la curvatura y sube para arriba. Ahora, tenía que pasar por esta asíntota, luego en raíz de 3 vamos a tener un máximo, más o menos por aquí, va a hacer así, y luego se tiene que ir hacia la asíntota oblicua. Y ya con esto tengo mi función representada. Vamos a comprobar, y además se me ha olvidado hacerlo, vamos a comprobar ahora qué pasa si es un mínimo, si es un punto de inflexión, etc. Si tengo un mínimo relativo, un mínimo es porque primero habrá sido decreciente y luego creciente. O sea que
de menos infinito a menos raíz de 3 va a ser decreciente. Y si tengo un máximo relativo es porque va a ser primero creciente y luego decreciente. Así que de raíz de 3 en adelante será decreciente, pero en el intervalo entre medias de estos dos vemos que crece, ¿no? De menos raíz de 3 a raíz de 3 crece. Perdón que se me había olvidado hacerlo. Pero nos viene bien para luego comprobar si es verdad con nuestro dibujo. De menos infinito a menos raíz de 3 decrece. Cierto, porque como tengo un mínimo y un mínimo tiene que hacer así, vale. Ahora de menos raíz de 3 a raíz de 3, como luego voy a tener un máximo, para tener un máximo es este dibujo de aquí, ¿no? Primero tiene que crecer, pues tiene que crecer. Efectivamente mi función, me ha dado por llamarla parábola, crece. Luego, de raíz de 3, bueno, y aquí sigue creciendo. De raíz de 3 en adelante habíamos dicho que decrecía. Sí, señor, y aquí decrece. Con esto ya tengo representada la función.